El día 5 de mayo de 2026 se celebra el Día Mundial del Asma. Y aprovechando esta efeméride, la Cátedra Inspira de la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con la plataforma Campus Farmacosalud, ha creado una charla, esta que vamos a celebrar a continuación, en la que van a participar pacientes con asma. De hecho, ellas van a ser las protagonistas. Nos van a contar cómo es su día a día, cómo viven con esta enfermedad, cuáles son sus retos y también cuáles son sus emociones. Así que doy la bienvenida a todos ellos. En primer lugar, al doctor Vicente Plaza, director de la Cátedra Inspira, que es catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador de la Unidad de Asma del Hospital Sant Pau de Barcelona. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidas también Raquel Hernández y Teresa Serra. Bienvenidas las dos. Bueno, vamos a empezar con el doctor Plaza. Lo primero que me gustaría saber es cómo son los casos clínicos de las dos pacientes que nos acompañan. Pues son dos casos de asma muy diferentes. De hecho, las escogimos por este motivo. Existe la creencia, muchas veces en la población general, de que el asma es una enfermedad producida por las alergias, más típica de los niños, y eso es parte de la verdad, pero no toda la verdad. Hay muchos tipos de asmas y por eso hemos escogido dos tipos muy diferentes. Por un lado tenemos el caso de Teresa, que es una asma no alérgica de aparición tardía, con unos componentes que luego se verá en la entrevista, confío. Y por otro lado tenemos un caso ya más clásico, el caso de Raquel, que es un asma de aparición precoz en la infancia y muy relacionado con las alergias. Pues vamos a empezar a conocerlas un poquito mejor. Empezamos contigo, Raquel. Me gustaría saber qué impacto ha tenido en tu vida el asma desde que te lo diagnosticaron, que dice el doctor Plaza que fue pues, desde muy pequeña, ¿no? Bueno, yo desde que tengo uso de razón he vivido con el asma. Siempre he estado en contacto con inhaladores, bombonas, visitas al neumólogo. San Pablo es mi segunda casa. Sí que es verdad que te vas haciendo mayor y te vas adaptando a la enfermedad, no te queda otra. Siempre sigo mi pauta de inhaladores y mi inhalador de rescate si necesito, pero yo hago vida completamente normal. No tengo límites. Pues eso está muy bien. Quería preguntarte a ti, Teresa, porque a ti te fue diagnosticado el asma ya cuando eras más mayor. ¿Sí? ¿Cómo fue el impacto cuando te dieron la noticia? En realidad, el impacto me tranquilizó, en cierta manera, porque al haber sido fumadora durante un periodo de tiempo muy largo de mi vida y luego después empezar a respirar mal, a cansarme muchísimo, a ahogarme, yo inmediatamente pensé que podía ser la heredera de una saga de familia que padecía enfermedades cardíacas y me asusté muchísimo, casi ni me atrevía a hablar con nadie. Pregunté a mi hermano, descartó y me mandó a neumología. En cuanto me diagnosticaron que tenía un asma, qué alivio. Y luego, severa y grave, eso ya no me gustó tanto. Sin embargo, la visión que me puso delante el doctor Plaza es una ventana fantástica al futuro. O sea que esto es lo que a mí siempre me ha dado miedo, el futuro. El presente y el futuro. Entonces me dijo que me pondrían en tratamiento, que llegaría a hacer vida normal. Me dijo que tenía que hacerle caso en todo. De eso vamos a hablar. Y así también fue. Cuando le dije en fin, que me gustaba cantar y tal, dice, canta, hay que contar en lo de la coral y todo eso, pero se empeñó mucho en que me dedicara a eso si podía. Y así fue. Me puse en tratamiento y fui mejorando paulatinamente. Qué maravilla. De tal manera pues, que ya me incorporé a una coral. Luego nos lo cuentas, lo de la coral. Pero bueno, desde luego es verdad que el primer impacto fue grande, pero luego, pues después de hablar con el doctor Plaza, pues ya te tranquilizó un poco. Por supuesto. Y así ha sido durante muchos años que llevas en tratamiento. Claro, y salí de allí así. Feliz. Quería preguntarte también a ti, Raquel, porque en tu caso el asma se complicó con episodios de ansiedad. Sí, yo pasé una época a nivel laboral muy estresante. Tenía un hijo pequeño y cogí una bronquitis
y yo soy una mujer que me gusta llevarlo todo yo, pero llegó un momento que me ahogaba mucho, tenía muchos mocos y la medicación, no me hacía el efecto que me tenía que hacer. Entonces recuerdo una vez que estaba trabajando y estaba hablando por teléfono y tuve que colgar la llamada, me apoyé en la mesa y dije llamar a una ambulancia que me ahogo, o sea, me muero. Entonces vino la ambulancia, me llevaron al hospital y a partir de ahí empecé otra medicación y entré como en un bucle. Y cada 10 días necesitaba ir al médico a que me auscultara, que me dijera Raquel, todo va bien, Raquel, la cortisona. Bueno, y llegó un momento que no diferenciaba si era ansiedad o si era bronquitis o qué me pasaba hasta que fui a ver al doctor Plaza, que es lo mejor que me pasó, y me recomendó que fuera a una psicóloga especialista en asma y a partir de ahí me cambió la vida. O sea, te pasó un poco como que de alguna manera tenías una autosugestión y que podía aumentar un poco los síntomas del asma. Sí, o sea, claro, es que si te ahogas tienes ansiedad y si tienes ansiedad te ahogas y si te pones el salbutamol te pones más nerviosa. Entonces llega un momento que no sabes hasta dónde. Y la psicóloga me fue muy bien. Fui un año y me fue muy bien. Pues eso quería preguntarle yo al doctor. Doctor, ¿es el asma una enfermedad psicológica? No, definitivamente no. El asma es una enfermedad orgánica producida por la inflamación de los bronquios, pero es verdad que los componentes emocionales, psicoemocionales, en algunos casos tienen un peso específico muy importante, hasta el punto que, el caso de Raquel es paradigmático en este sentido, porque a veces los síntomas son indistinguibles y a veces uno lleva al otro. Y por tanto es difícil distinguir una cosa de la otra y son dos problemas que tienen tratamientos muy diferentes y hay que abordar los dos. Entonces, es importante manejar esto con cierto criterio, porque si no, muchas veces estas personas que tienen asma y además tienen asociado este problema funcional, emocional, van muy sobrecargadas de tratamiento para el asma. Y a veces lo vemos en las consultas, pacientes que vienen sobrecargados de muchos tratamientos que el problema que tienen no es producido por el asma estrictamente, sino que hay otro componente. Y por eso hay que distinguir muy bien un problema del otro, para no sobrecargarles de tratamientos. Vamos a hablar después de tratamientos, de lo más destacado de los tratamientos y de sus posibles efectos secundarios, pero tú has dicho antes, Teresa, una cosa. A ver, has hablado del tabaco. Uy. Has hablado del tabaco. El tabaco ha tenido relación por tanto con el asma, ¿no? Totalmente, totalmente. No tenía yo ningún otro problema, nada en absoluto. O sea, era una persona muy, muy vital, había hecho una vida muy sana de joven, había estado viviendo prácticamente en el campo, o sea, al aire libre siempre, montañas, esquiando, perfecto. Maravilla. Y empiezo a fumar, por esnovismo, claro, como se empieza siempre. No eres adolescente joven y me volví una adicta total al tabaco. De tal manera que yo fumaba un cigarrillo rubio después de un negro y un negro después de un rubio porque me sabían mejor los dos. Vivía también en una época en la que se permitía fumar en todas partes, en los hospitales, en el trabajo, en todas partes podías fumar, no tenías ningún problema. Continué fumando hasta el año 78, con un intervalo del embarazo de mi hijo y la lactancia. Y luego, cuando en el año 78 pensé que podía estar embarazada otra vez, como los medios ya habían puesto un poco en alerta de los peligros del tabaco, entonces me empezó a entrar un pánico horroroso. Y ese día encendí el cigarrillo de la mañana y lo chafé y dije, nunca más, y hasta este momento. Pero ese periodo que yo estuve fumando, o sea, pienso, no soy médico ni mucho menos, pero lo que he oído y he leído es que las arterias, los bronquios, mis células, o sea, vamos a ver, aquello quedó impregnado,
ese veneno que tiene el tabaco quedó impregnado en mi cuerpo. Y resultó que yo fui una persona que cogí las 3 enfermedades que pienso que están directamente relacionadas con el tabaco, y es el asma, cáncer de mama e infarto. O sea, las 3 enfermedades de las que estás las bien, pillé, ya está de bien. las que estoy como una flor. Afortunadamente, menos mal. Como una flor. ¿Pero crees que tiene relación con el tabaco? Pues le voy a preguntar directamente al doctor por esto, porque yo creía que, bueno, pues que el tabaco pues, generaba enfisemas, bronquitis, ¿también asma, doctor? Bueno, es una buena pregunta. A ver, el tabaco en sí mismo no genera asma, pero si tienes asma y eres fumador, tienes un problema doble, porque el tabaquismo hace que el asma sea más grave, responda mucho menos al tratamiento habitual. Hoy en día el asma responde muy bien a los tratamientos, pero en el caso de los fumadores la respuesta no es tan buena, ¿no? Y luego hay veces, es un poco lo que le pasa a Teresa, y por eso la escogimos un poco para participar hoy en este Día Mundial del Asma, es porque hay pacientes que tienen un componente de ambas enfermedades, aunque en ella predomina el asma por criterios técnicos de las pruebas de respirar, ¿no? de la espirometría. Pero seguramente el tabaco jugó un papel, y hizo que tuviese un componente de los 2 problemas. Más asma, pero también un componente de bronquitis producida por el tabaco, porque nos conocimos, recuerdo, que las pruebas de soplar salían muy alteradas, y por eso esto que antes comentaba grave, Sí. venía por ahí, porque las pruebas salían muy mal. Pero luego realmente la respuesta al tratamiento fue muy buena. No está perfecta al 100%, pero muy próximo a ello, y por tanto hay esta combinación, ¿no? De asma y tabaco, asma y bronquitis, ¿no? Esta combinación. Vamos a hablar de otros componentes, por ejemplo, los componentes genéticos. Quería preguntarte, Raquel, ¿alguien de tu familia ha tenido o tiene asma? Pues tienen mis padres, ¿Tus padres? mis hermanos, mis hijos y mis sobrinos. O sea que Todos. buena parte de la familia. Bueno, se salva mi hija. Sí. Mi hija está ahí en las puertas, pero ¿Y esto es habitual, doctor? Sí, es muy habitual. Realmente, alrededor de un 60-70% de los casos de asma tienen antecedentes familiares de haber padecido asma. También hay casos que no, y Teresa es uno de ellos. Ahora le vamos a preguntar. Por eso son 2 casos muy diferentes, por eso los seleccionamos, ¿no? Pero sí sabemos que hay un componente genético. No sabemos, no obedece a un problema de un gen específico, es algo mucho más complejo. Diferentes genes con diferentes variaciones pueden jugar un papel compuesto que induce que hayan predominios familiares en padecer la enfermedad, sobre todo para el asma alérgica, como el caso de Raquel. Pero sí, hay muchos casos, hay un componente familiar innegable. Innegable. Hemos dicho que en tu caso era el tabaco, ¿no? En Más mi bien. caso, No hay aparte tampoco antecedentes. había antecedentes de tabaco. O sea, yo fui la pionera en la adicción. O sea, fui la pionera. Y fui la víctima porque sufrí todas pasé todas estas enfermedades. Yo recuerdo en el caso del cáncer de mama, o sea, yo recuerdo que ya estaba en tratamiento del asma. Se me había solucionado mucho, yo respiraba muy bien, estaba yo feliz y contenta. En una visita rutinaria me declaran que tengo cáncer de mama, me hacen una mastectomía y tal, y yo pensé, te vas a salir de esta seguro, seguro, y en cuanto salgas de esta, te vas a preparar para subir una montaña, porque era mi sueño subir una montaña. Y pensé, bueno, pues estaba cerca de los 70 años. El caso es que subí, me preparé, cuando ya me dieron el alta, me preparé muchísimo, fui a un gimnasio, caminaba muchísimo, subía montañas, me cogí mis inhaladores, todo lo tenía puesto aquí con una cremallerita para poderlo coger rápido. Y subí al Puigmal. Qué maravilla. Subí al Puigmal, pero además, pim, pam, pim, pam, pim, pam. No quise pararme para nada, porque pensaba, como te pares y te quedes aquí quieta, o sea, toda la ilusión de tu vida se irá al traste. O sea, que no me paré en absoluto y llegué al final. Nunca había respirado tan bien. Me daba la sensación de que el doctor Plaza había hecho un milagro. El milagro total.
respiré maravillosamente bien y me sentí muy orgullosa y muy feliz. Qué importante es, por lo que estás contando, el estar bien predispuesto, el tener ganas de recuperarse uno, ¿no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque pienso que es vital el que tomemos conciencia de que podemos hacerlo todo. Incluso podemos llegar a vencer las enfermedades. O sea, vamos a ver, está esa enfermedad, pero tenemos unas posibilidades enormes y vivimos también en un entorno médico privilegiado. Tenemos unos medios privilegiados. O sea, todo. A mí, por ejemplo, el doctor Plaza, o sea, me está salvando del asma, o sea, que yo soy una mujer absolutamente normal, hago lo que quiero y lo que me da la gana. Y quería preguntarte, Teresa, ¿qué factores han agravado tu enfermedad en ese sentido? A pesar de que el doctor Plaza está haciendo todo lo posible y tú también por mejorar. Sí, pero yo recuerdo que más bien, si cojo un constipado fuerte que me afecta los bronquios, entonces noto que necesito una ayuda en los inhaladores importantes. Entonces lo que yo ya trato es de no coger frío. Cuidarte en ese sentido. Cuidarme, o sea, no coger frío, ir siempre con la ropa adecuada. No pasar calor, porque tampoco es bueno, pero siempre llevar la ropa adecuada. Y, no sé, prácticamente esto creo que para mí es vital. Voy a preguntarle también a Raquel, en tu caso, ¿qué factores crees que agravan el asma? Pero yo estoy de acuerdo con Teresa, lo que dice cuando coges un constipado, lo paso fatal también, porque al no poder expulsar el moco, pues me ahogo un montón. Entonces evitas los sitios con aire acondicionado, evitas el coger un constipado. Cuando ves a alguien constipado al lado ya tiemblas. También como soy alérgica, pues el estar en un sitio cerrado con animales es imposible. O sea, me ahogo un montón. Y de hecho, de joven, como tú decías, que se podía fumar en los restaurantes, que en las discotecas. Yo recuerdo tenerme que ir con el Ventolin porque me encontraba fatal. Claro, y no sé si ha mejorado mucho, ¿no, doctor? Sí. El tener espacios limpios y seguros para personas que tienen problemas con los pulmones, ¿no? Sin duda, sin duda. Esto ha sido vital, ¿no? Imprescindible. Ellas lo están explicando muy bien, la verdad, que los agravantes que nos han ya propuesto son los principales, ¿no? Las infecciones, sobre todo las víricas, los ambientes muy contaminados, sea cual sea el contaminante, y en el caso de tener alergia a alguna sustancia, como el caso de Raquel, exponerse a la sustancia problema, ¿no? Estos son los principales agravantes, y por eso yo quería añadir, es recomendable que las personas con asma tengan una actitud preventiva de infecciones respiratorias. Y de hecho, en casos ya de asmas ya más fuertes, son muy recomendables las vacunas antigripales y contra otros virus, ¿no? Todo lo que sea prevenir infecciones les interesa, porque a veces la infección es la punta, es la gota que desborda el vaso y acaba haciendo una crisis de asma. Pues ya lo dice el refrán, más vale prevenir que curar. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Pues aquí seguimos hablando de asma con varias pacientes, con dos pacientes, con Teresa y con Raquel y con el doctor Plaza. Y quería preguntaros sobre los tratamientos. Concretamente, quería preguntarte a ti, Raquel, en tu caso, que es de asma moderada, ¿cuál es tu tratamiento? Pues yo me pongo inhaladores, me pongo 2 por la mañana y 2 por la noche con la bombona. Y así es el tratamiento de mantenimiento y me encuentro bien. ¿Te encuentras bien, no? Sí. ¿Y en tu caso, que es un poquito más grave tu asma, Teresa? 2 inhaladores por la mañana y 2 por la noche, el medicamento es el Foster, y luego cuando me sentí, notaron que estaba empeorando un poquito, el doctor me prescribió otro inhalador al mediodía, 2 pulsaciones al mediodía. Y este es el tratamiento que os viene bien a vosotras, ¿no? Pero claro, me gustaría preguntarle al doctor, ¿cuál es el tratamiento habitual de un paciente con asma? El tratamiento habitual pasa por utilizar inhaladores. En función de la intensidad del asma, la gravedad, llevarán más medicamentos, o sea, más inhaladores o menos inhaladores. En general, que estos tratamientos con fármacos inhalados van muy bien.
O sea, si la persona los toma cada día y los toma correctamente, tiene que funcionar. De hecho, si no funciona, algo raro está pasando. O no se lo toma, o hay otro problema, algo está pasando. Es verdad que hay un porcentaje pequeñito de la población asmática que a pesar de sus tratamientos no acaban de ir bien del todo. Y hoy en día tenemos la fortuna de disponer de unos medicamentos especiales, llamados biológicos, que están reservados para asmas ya que no se controlan bien con estos fármacos inhalados. En los casos de ellas, que son asmas medios, un poco más fuertes, el caso de Teresa, es el tratamiento estándar, ¿no? Raquel lleva un tratamiento bastante normal y Teresa un poquito más de intensidad porque tiene un puntito más de gravedad de la enfermedad. Y por eso ahí está el tratamiento. Más gravedad, más medicamentos inhalados. Pero yo creo, Teresa, que tú has tenido algún pequeño problemilla con la voz, ¿no? ¿Qué tratamiento? Sí. Cuéntame. Al prescribirme el nuevo fármaco, el nuevo inhalador, empecé a notar muy despacito, pero de forma intensa, que se me oscurecía la voz y cuando empecé a cantar, cuando cantaba, perdía registros, Porque vamos a recordar que tú eres soprano, que esto no lo hemos dicho. Sí. Y noté que perdía voz. Perdía por momentos, a pesar de hacer los ejercicios preparatorios de los 10 minutos, un cuarto de hora que hacían que nos hacía hacer el director. Yo perdía voz y se lo comenté al doctor Plaza y rápidamente puso solución. O sea, lo que hizo fue el mismo fármaco, pero de forma que se pudiera aplicar en una cámara. En la cámara. Creo que en 2, 3 días, 5 días, no recuerdo. Sé que esperaba mucho más tiempo y fue muchísimo antes que empecé a recuperar la voz. Hasta llegar al total. O sea, yo podía cantar lo mismo que cantaba antes. Qué maravilla. Quería preguntarle al doctor, ¿esto es habitual que ocurra? No es habitual, pero algunas personas en la laringe más sensibles, sobre todo con las vocales, y algunos inhaladores pueden llegar a impactar a las cuerdas sin producir este efecto, ¿no? Este problema de Teresa me preocupó mucho porque su calidad de vida dependía de su participación en la coral. Pero por suerte tiene arreglo. Desde luego, lo que no hay que hacer es suspender el tratamiento. En estos casos lo que va muy bien es lo que hicimos, fue administrar este inhalador con una cámara de inhalación, intensificar las medidas de higiene de la boca, limpiarse la boca, hacer garras con agua, pero sobre todo la cámara de inhalación es vital y en su caso fue la solución del problema. Sí, total. Hay una cosa que yo quiero recordar porque, aunque ya lo ha dicho el doctor, y en esto vamos a incidir en la importancia de cumplir los tratamientos, aunque incluso si uno se encuentra mal, con más motivo, pero también aunque uno se encuentre bien, ¿no, doctor? Qué importante es eso. Vamos a incidir en eso para quien nos está viendo en nuestro armario. Claro, es muy importante saber que el tratamiento del asma, lo principal es prevenir los problemas, o prevenir las crisis, los síntomas respiratorios por culpa del asma, y para eso el tratamiento mejor es el tratamiento preventivo. Y eso se alcanza cuando unos medicamentos inhalados se toman cada día. Y por lo tanto hay que tomarlo cada día. No es como aquel inhalador clásico de toda la vida que se tomaba a demanda en caso de problema. Eso es exponente del fracaso. Lo importante, lo que va mejor es el tratamiento preventivo. Pero los tratamientos que llevan ellas dos están en esta línea, un tratamiento preventivo para desinflamar los bronquios, y esto es realmente lo que va mucho mejor. Claro. Hay pacientes que tienen mucho miedo a lo que son los corticoides. Esto se llama corticofobia, lo he dicho bien, ahora sí. Y quería preguntarle, doctor, ¿qué pasa con los corticoides y el asma? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, los corticoides han salvado muchas vidas y siguen salvando muchas vidas. Es un medicamento excepcional, maravilloso, pero hay que utilizarlo con sapiencia. Algunas personas tienen la corticofobia porque piensan que los corticoides inhalados van a tener los mismos efectos secundarios que la cortisona. Y no es exactamente lo mismo. La cortisona sí que tiene efectos secundarios cuando se toma durante meses, ¿no? O semanas. Pero los corticoides inhalados, los que utilizamos hoy en día, a las dosis habituales, no tienen estos efectos secundarios, o sea, en absoluto. Por tanto, hay que tener absoluta confianza, porque eso es lo que va mejor. Antes hablamos del tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo pasa por tomar cada día dosis medias o bajas de corticoides inhalados. Y es la solución del asma.
Pues aclarado queda para todas las personas que tengan dudas. Vamos a abordar también el tema del asma y la mujer, porque se dan ciertos casos, como por ejemplo en el embarazo y en la menstruación, que pueden empeorar el asma o incluso mejorar. Y quería preguntaros a vosotras, a ti concretamente, Raquel, en tu caso, ¿cómo influyó el asma en el embarazo o al revés, cómo influyó el embarazo en el asma y también en la menstruación? Que esto lo tenemos una vez al mes. No es lo mismo que los embarazos. Yo sé que me va a venir la menstruación porque 2 o 3 días antes ya me ahogo. Entonces tengo que utilizar el inhalador de rescate. Y luego en el embarazo estuve perfecta. He tenido 2 embarazos, tengo un hijo de 21 años y una niña de 14 y en los 2 estuve muy bien, siempre con la medicación de base. O sea, que eso... Y en el caso, entonces, me has dicho de la menstruación, Sí, ¿cómo lo llevas? bueno, me pongo los inhaladores de rescate Y se te mejora. sí, y deseando que se me vaya la regla ya. ¿Y en tu Para caso, no ahogarme. Teresa? A ver, cuéntame. En mi caso, cuando me vino el asma, yo ya había cumplido con mis deberes, todos. Por lo tanto, no me afectó en absoluto ni menstruación ni embarazo, porque tenía En tu caso, bastantes nada, ¿no? años. Y, doctor, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué a la mujer le afecta en estos casos más el asma o menos? Pues por cuestiones hormonales de las hormonas femeninas, ¿no? No es que las más tengan un problema ginecológico, no. Pero es verdad que las hormonas femeninas tienen una cierta influencia. Raquel lo ha explicado muy bien, la menstruación es un signo de un control parcial. Y en el embarazo pasa una cosa muy curiosa. Algunas mujeres, bueno, se dice la regla de los 3 tercios, ¿no? 1/3 de la mujer embarazada, su asma permanece igual, otro tercio empeora, a veces mucho, con crisis, y otro tercio mejora. O sea, todo es posible, ¿no? Por tanto, el mensaje fundamental en estas situaciones del asma y el embarazo es, dado que pueden empeorar mucho, a veces gravemente, para ella y para el niño, lo que hoy en día se recomienda es no dejar el tratamiento, no hay que tener miedo. Los fármacos inhalados son todos muy seguros, a las dosis normales, por tanto, confianza plena. Lo más peligroso para el embarazo y para el niño es dejar de tomarse el tratamiento. Pues ese es uno de los mensajes que se van a quedar aquí plasmados, pero ya vamos a terminar y me gustaría que vosotras también pues, dijerais algún mensaje, por ejemplo, tú, Raquel, para personas que tienen asma, como es tu caso, moderado. Pues que se tomen la medicación de base, que vivan la vida y que esta enfermedad no tiene límites. Qué bonito que no tiene límites. ¿Y en tu caso? En mi caso, pues prácticamente lo mismo que dice Raquel. O sea, a vivir esta enfermedad prácticamente ni la notas si sigues al pie de la letra el tratamiento prescrito. No puedes inventarte nada, ni olvidarte nada. Tienes que cumplir a rajatabla el tratamiento. De esta forma no tendrás ningún problema y podrás vivir tu vida. Como la están viviendo ellas. Como la estamos viviendo nosotros. Doctor Plaza, ¿algún mensaje final? Bueno, pues yo me sumo a las opiniones tan positivas de aquí y mis compañeras de que el asma hoy en día es una enfermedad tratable siempre y cuando se hagan las cosas bien. Pero, y sobre todo por la audiencia que nos pueda estar escuchando, algunas personas con asma consideran que están bien porque no tienen crisis. Y eso está bien, pero no es todo. Hoy en día somos muy ambiciosos. Una persona con asma tiene que estar perfectamente bien. Desde luego sin crisis, pero también sin síntomas. Algunas se han acostumbrado a que van teniendo un poquito de síntomas respiratorios, un poquito de ahogo, algún silbido. Bueno, tengo asma, por tanto, algún síntoma tengo que tener. Pues bien, eso hoy en día no es aceptable. Si te pasa esto, tienes que ir a tu médico y consultarle y explicarle el problema. Porque el asma no solamente son las crisis, también es el control, y eso lleva a una prueba de que el asma no está bien controlada. Pues con estos mensajes nos quedamos, doctor Plaza, Raquel, Teresa, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor cómo es esta enfermedad y cómo viven quienes la padecen. Y nosotros terminamos así este evento que recordamos ha sido posible gracias a la Cátedra Inspira de la Universidad Autónoma de Barcelona y al Campus Farmacosalud. Hasta la próxima.